Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que vamos a tener el día de hoy, a todos y todas las que se conectan a través del Facebook Live de Calandria y del Observatorio de Medios, iniciativa de Calandria y del Concord TV. En esta oportunidad vamos a presentar un webinar bastante interesante sobre la imagen de la mujer en los medios y tú cómo me ves, donde vamos a analizar un poco de los estereotipos que se continúan reproduciendo y que son asignados a las mujeres, y también evaluaremos las consecuencias que tienen justamente la reproducción de estos estereotipos. Para comentarles que este webinar está en dos partes. En la primera parte vamos a tener las exposiciones de las panelistas de lujo que se encuentran en este espacio, y va a haber una segunda ronda de reflexiones finales, y para ello les pedimos estar atentos a los temas para que puedan formular sus preguntas, y en la rueda de reflexiones finales podamos darles justamente a las panelistas las preguntas que ustedes mismos formulen. Y por supuesto comentarles que antes de finalizar este webinar es importante que llenen el link del formulario que les vamos a estar pasando por el chat Zoom para que puedan acceder a la certificación gratuita de este webinar. Muy bien, entonces vamos a iniciar, y vamos a iniciar de la mejor manera porque vamos a presentar el estudio Imagen de la mujer en programas de entretenimiento a cargo de Marisol Castañeda. Marisol Castañeda es presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria y directora del programa de investigación. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con posgrado en Comunicación Corporativa por la Universidad de Lima, y fue la primera presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú en el año 2005 al 2007. Actualmente impulsa el Observatorio de Medios y cuenta con 30 años de trayectoria especializada en comunicación para el desarrollo, comunicación estratégica y la relación entre derechos a la comunicación desde los medios, género y ciudadanía. Te dejo la palabra, Marisol Castañeda. Muchas gracias Rosario, y como bien dices, acompañada con un panel de lujo internacional. Será muy grato compartir con ellas y también con el público que ahora nos está escuchando. Quiero agradecer también no solamente a los participantes, sino también al Observatorio de Medios, ¿no? Iniciativa de Concord TV y Calandria, que hace posible esta presentación, donde uno de los objetivos del Observatorio de Medios es precisamente crear evidencia para la incidencia. Y lo que vamos a presentar hoy día es esa evidencia, ¿no? Un estudio que tiene que ver con el análisis de 3 casos, 3 programas de entretenimiento y cómo presentan o representan a la mujer en sus programas, ¿no? Voy a compartir. Sí, a ver si se puede, me comentan si se... Sí, ya lo podemos. Ya, perfecto. Y luego me apoyan en un videíto que voy a presentar. Bien, entonces voy a presentar el diseño del estudio, brevemente la programación en la que se insertan los programas analizados, los resultados y algunas conclusiones, ¿no? El objetivo, lo que voy a presentar es un estudio más amplio. Se va a analizar la programación, la oferta de entretenimiento en televisión. Voy a presentar aquí algunos casos, pero principalmente voy a concentrarme en el objetivo 2, que tiene que ver con identificar y analizar las formas de representación de las mujeres en los programas de entretenimiento. ¿Qué vamos a analizar o qué cosas se analizó en el estudio? Las estrategias discursivas, ¿no? Cómo se presentan los estereotipos, los adjetivos, cómo se usa el humor precisamente vinculado a la forma en la que se representan las mujeres, el uso de las imágenes, los planos, los fondos, los marcos interpretativos, los temas a los que se asocia el perfil de mujer, los indicadores, cómo se aborda, cómo se representa la dignidad, la intimidad, la discriminación. Esta es una presentación breve, pero el estudio más amplio va a estar publicado próximamente, ¿no? El próximo mes, y entonces ahí se podrá ver de manera más profunda todos los temas que vamos a presentar hoy. Este es un estudio de caso que analiza 30 programas de 1 hora promedio, 10 por cada tipo de programa, 2 semanas, del 23 de enero al 3 de febrero. ¿Qué programas vamos a analizar para nuestra audiencia internacional? Son 3 programas que se ubican en el campo del entretenimiento.
El primero, muy conocido, el programa Magali TV La Firme, es un programa, digamos, de farándula, entretenimiento, ¿no? Que se ubica fuera del horario familiar, o inicia un poquito antes del horario familiar, pero se extiende fuera de ese horario. Es líder en su campo, y digamos es un programa muy controversial. Luego tenemos Esto es Guerra, es un programa dirigido a jóvenes, también va de 7 a 8:40, si está en horario familiar, y es un programa de reality de entretenimiento. Y el tercero es Al Fondo Hay Sitio, que es una serie muy exitosa en Perú, que va en su 10ª temporada, entre las 8:40 y 9:30 de la noche, es horario familiar, lidera con 20 puntos de rating o más, ¿no? Algunos dicen que es una serie, otros que es una telenovela, en realidad. Estos son los 3 programas que vamos a analizar. El contexto de la programación, que me parece súper importante, como les decía, este es un pedacito de lo que se va a analizar en el estudio, pero se observa, por ejemplo, que tanto América Televisión como Andina Televisión, que son los 2 canales donde se insertan los programas que vamos a analizar, como el 28 o el 22% está, de la programación son novelas, ¿no? Novelas propias o novelas enlatadas, es decir, de otros países. En el caso de América Televisión, 21% de entretenimiento, 19 de informativo y 19 de farándula, ¿no? Entonces, en América Televisión hay una mayor, es más estrecho, menos opciones, digamos. En caso de Andina TV, bien predominan las telenovelas, las series y los informativos en un más o menos porcentaje similar. Pero hay una programación, algunas horas, unas 4, dirigidas a público infantil. Y este es interesante porque lo que es la gran ausencia en la programación es la ausencia de programas para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Muchos de los programas dirigidos a jóvenes, como Esto es Guerra, en realidad es consumido luego por niños, niñas y adolescentes. Y eso también es otro motivo por el cual se seleccionó este programa. En algún momento habrá que analizar también, ahora estamos analizando la oferta, habrá que analizar en otro momento el consumo, ¿no? Es importante esta. Bueno, entonces, ¿qué nos interesa ver de los programas de entretenimiento? ¿Cómo aparece la mujer? ¿Qué roles se asocian? ¿Qué atributos? Hemos hecho una pequeña selección de videos que Rosario me va a ayudar a compartir, ¿no? Unos 3 minutos donde podemos ver las secuencias, donde más o menos se puede visualizar alguna de las tendencias de la representación de la mujer. Podemos observar, ¿no? En estos 3 programas de diversa forma hay una representación de la mujer. El juego que se presenta en Esto es Guerra es de los más saditos, ¿no? Que le quita la camiseta. En el caso de Magali Medina, bueno, se nota que vamos a analizar la violencia simbólica, y en el otro caso, aún las formas en las que se representan o se habla de las mujeres, ¿no? Es algo continuo. Entonces, en el caso de esta guerra, una de las cosas, en general, el programa Esta Guerra se caracteriza por el conflicto interpersonal, ¿no? Como una forma de insulto, maltrato verbal, pero que se da a veces entre los conductores, sobre todo del conductor hacia la conductora, y entre las y los participantes. En primer lugar, podemos encontrar los arquetipos masculinos. De hecho, Esto es Guerra, luego se traduce en que los varones que participan son los guerreros, ¿no? El arquetipo del guerrero es el que más se aprecia. No hay las guerreras, hay el guerrero, ¿no? El modelo del hombre agresivo que toma la ofensiva, defiende y protege, toma la decisión, bien. De hecho, hay mucha mayor presencia de hombre. Por ejemplo, los líderes son hombres, o sea, los capitanes son hombres, y luego son los que tienen el protagonismo en el juego. Pero también hay una voz en off que es como el tribunal, que es la persona que dirime, que es varón, el que toma la decisión final. Y la mujer aparece, como vemos, cosificada en el sentido como objeto sexual de deseo o como obsequio o premio, ¿no? Cuando le quitan la camiseta, si lo hacen muy, muy rápido, entonces tienen premio. Se utiliza, cuando se dirigen a ella, se resalta su
físico, su porte, su belleza, pero también la forma en que se viste, el uniforme corto, trajes de baño, etcétera. Y normalmente los temas que están asociados a lo que se cuenta de ellas tienen que ver con sus relaciones amorosas, en ser privadas dentro o fuera del programa. En general, en términos de las imágenes, podríamos decir que el cuerpo, tanto femenino y masculino, es un espectáculo, ¿no? Las cámaras recorren muchas veces diversas partes de su cuerpo, los planos, los encuadres, y los juegos en general, como el que acabamos de ver, tratan de hipersexualizar a las y los participantes con los estereotipos que he mencionado. Más allá de ello, se hacen referencias sexuales de la relación entre varones y mujeres en sus parejas reales, dentro o fuera del programa. Y también un detalle que no es menos importante, y bien en el caso de las participantes, como les decía, una representación de su cuerpo, como espectáculo hipersexualizado, ¿no? O características vinculadas a su vestimenta o a su porte, su belleza. En el caso de aquellas mujeres que tienen poder dentro del programa, que serían la conductora mujer, y las coach, como una figura de mentoría que tienen, ¿no? De mujeres que apoyan o, digamos, ayudan a las otras. En ellas, más bien, el conductor y el propio tribunal tiene como una relación de denigrarlas, ¿no? Con estereotipos a propósito de su físico, de su edad, de su peso, de su carácter. Todos los comentarios son negativos hacia esos dos tipos de roles que representarían más o menos un cierto poder, ¿no? En este escenario de Esto es Guerra. En el caso de Magali Lafirme es una radiorevista, cuenta historias, en el sentido que utiliza el melodrama como estrategia, y normalmente estos melodramas, esas historias están relacionadas a personajes reales de la farándula, ¿no? De artistas, actrices, actores o diversos personajes de entretenimiento. En primer lugar, encontramos que Magali Medina tiene un rol ambiguo, porque ella sí misma se presenta como defensora de las mujeres. Sin embargo, por un lado, utiliza palabras ofensivas para denigrarlas, ¿no? Acabamos de ver un ejemplo con la joven que fue designada Miss Perú, ¿no? Tontas, huecas, brutas. Ese mismo adjetivo puede utilizarla para muchas otras mujeres. Presenta o de las que se habla en el programa, ¿no? Ejerce una violencia simbólica. Entonces transita entre esa relación con las mujeres, pero también puede presentar a mujeres víctimas, ¿no? Puede presentar a una mujer que ha salido o que tiene casos está en una situación de violencia, y la presenta como víctima y que la va a apoyar, y entonces está buscando al hombre proveedor para que le resuelva el problema y que ella es la defensora, ¿no? Entonces, transítense entre esos dos roles, de defensora de la mujer como ella se define. Y entonces sucede algo muy, muy curioso y digamos algo que sí es preocupante, ¿no? Que de alguna manera se venden los privados como si fuesen de interés público, ¿no? Las infidelidades, que hay una fiesta excesiva, o una persona está con sobrepeso, etcétera, se hace escarnio de eso y se presenta eso en tal magnitud como si fuese un tema de interés público. Curiosamente, al contrario, los temas de interés público, como pueden ser el caso de una violencia de género, se presenta como un hecho privado, un hecho familiar, un caso especial, y no necesariamente se contextualiza como una problemática social, ¿no? Entonces ahí hay una seria contradicción. Los estereotipos masculinos aparecen como el proveedor al quien se le pide que provea, así se le exige, exitoso, duro, infiel, pero que tiene fuerza física, es exitoso y por eso le piden, ¿no? Aparecen o son referidos en esa. Aparecen tres imágenes de mujer de las cuales se habla o se presenta. La imagen de la madre abnegada y sacrificada que está buscando al varón que le provea, ¿no? Y que son capaces, o hasta cierto punto fueron capaces de sacrificarse por amor. Mujer hipersexualizada, el lenguaje utilizado es súper violento, como el que vamos de ver en el reel, ¿no? Asignándola como mujer objeto sexual. Y
La tercera forma es mujeres dependientes con poco éxito en el ámbito público. Pero también, a veces, cuando se presenta una mujer empresaria o exitosa, incluso en el campo del entretenimiento o en el campo de la farándula, aun cuando se le reconoce que es empresaria, ya avanzado y tiene éxito y se ha hecho sola, aun cuando se le reconoce eso, lo que se destaca de esa situación es su rol reproductor y como cuidadora de la familia, ¿no? Es decir, más la supermujer. Mira, logró todo eso y aún se dedica a los hijos y ha construido su familia. O sea, eso es lo que se destaca como el valor, digamos, de la historia de vida, ¿no? En el caso de Al fondo hay sitio, es una serie que combina el género ficción, algunos, como les decía, es una novela y presenta la historia de dos familias, los Maldini y los González, los ricos y los pobres, ¿no? Que están ubicados frente a frente en una misma calle. Entonces, en esta 10ª temporada ubicamos algo que no encontrábamos con tanta fuerza en temporadas anteriores, ¿no? Hay mucha mayor sexualización de los diálogos, ¿no? Hay mucha mayor hipersexualización en general de las historias. Antes no aparecía tan fuerte, ahora aparecen más. Todos los varones usan frases de doble sentido, ¿no? Bromas, ironías en su relación con los personajes femeninos, sea para insinuar relaciones, situaciones sexuales, o para desvirtuar la conversación a lo sexual, o para restarle importancia a la conversación, o para menospreciar a la mujer, ¿no? O confundir en el tema de conversación, o alardear de que son el sexo fuerte, etcétera, ¿no? Hay una relación también entre sexo y romanticismo, ¿no? Se romantiza el hecho de acusar a la mujer, proponer situaciones, que la mujer es mala cuando hace esperar al hombre por sexo o lo usa para manipular. Hay una situación muy fuerte, aparece de manera recurrente en casi todos los diálogos, ¿no? Y en los roles que se encontramos dos discursos importantes también que acompañan, el discurso machista y el discurso de discriminación. El discurso machista siempre se culpa a la mujer del inicio, la ruptura de una relación, muchas veces se valora la eficiencia de su trabajo, pero por lo físico y no por su talento. Se destaca la dependencia emocional de la mujer, o que esto depende de la pareja, ¿no? El caso del personaje Charito es muy ilustrativo en este caso. El discurso de discriminación, como vimos en el reel, la diferencia socioeconómica entre ricos y pobres no está solamente en la diferencia socioeconómica, sino se asocian a características étnico-raciales, ¿no? Como le dice un nieto, vas a tener un nieto político, ¿no? Se cruzan por lo menos 3 estereotipos discriminatorios de género, racial y social. Esa es una, digamos, esto ya se daba en las temporadas anteriores, y entonces se presentan como 3 tipos de imágenes. La imagen de la mujer, personajes femeninos se presentan como la mujer conflictiva o la mujer pasiva, ¿no? Pero es la loca, o se presenta más bien como alguien anegada, que no dice nada. La otra imagen de la mujer, por ejemplo, el personaje de Teresa, una mejor mujer emprendedora o que inicia un emprendimiento, fracasa en el intento por ingenua, por torpe, por nerviosa, pesimista, insegura. Entonces, ¿no? Esos son los adjetivos que muchas veces se les dice, o que también ella misma se dice a sí misma, ¿no? Y el tercer personaje tiene que ver con Charo, se presenta la mujer tierna, dulce, abnegada, con mala suerte en el amor, responsable de las tareas domésticas y excesivamente el estereotipo de la feminidad al servicio de los otros, ¿no? Esas es más o menos las características. En conclusión, entonces, tenemos los 3 casos analizados que producen representaciones y estereotipos negativos de la mujer, sea como objeto sexual o como mujer víctima o la mujer cuidadora de la casa o ama de casa. Ejerce en los 3 casos, pero mucho más en Magali TV La Firme, un nivel de violencia simbólica contra la mujer a través de insultos, sobrenombres, tapas, frases ambiguas. Se utilizan diversos mecanismos y dispositivos que violentan a la mujer también como parte de la narrativa, ¿no? El uso de la cámara escondida, los planos encuadres, el chiste, el rumor, la ironía, el raje, el ampay, obviamente, que refuerzan, digamos, estereotipos y también esta violencia
solapada o explícita. En los tres casos, el conflicto es lo que es el eje de las historias y las narrativas, utilizadas de diversas formas. En el fondo hay sitio, es más la trama argumental, ¿no?, de los personajes. En Esto es Guerra es el contexto, la competición deportiva se traslada también a veces a un lenguaje verbal. En el Magali Medina, la confrontación y el escándalo explícitamente, ¿no? Y finalmente, como conclusión, la representación sexualizada de los cuerpos femeninos y masculinos en los tres, con mucha más fuerza en Esto es Guerra, en Magali TV la firma. Algunas recomendaciones, ya para cerrar. Obviamente tiene que haber una mejora de la calidad de la oferta y una ampliación de la misma, incorporando la interpelación de los estereotipos más que su reproducción. Para ello, creo que los canales tienen que entender que fundir los procesos de atención y quejas de denuncias por su código de ética no es necesariamente para abrir la puerta a sanciones, sino como los ciudadanos también pueden proponer mejoras a la calidad de la oferta de entretenimiento. En el caso de las universidades, proponemos con apoyo del Observatorio, Iniciativa del Concord TV Calandria, promover iniciativas, investigaciones, ¿no? Creo que los nuevos comunicadores deben tener un lente, una mirada de género al analizar la producción de entretenimiento para que cuando estén en el campo laboral puedan ya incorporarlo como parte de su sentido común, ¿no? Si el enfoque de género no es parte del sentido común, va a ser siempre como algo adicional. Y obviamente haya más evidencias, tanto en tesis de pregrado y posgrado. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el apoyo del Concord TV, debería revisar el horario de programación familiar. Hay muchas recomendaciones, sobre todo para la cobertura de temas de violencia en los informativos. El Ministerio de Transportes sacó el año pasado, en noviembre, un decreto supremo para brindar diversos mecanismos, orientaciones sobre el tratamiento de la cobertura de hechos de violencia contra la mujer, se adicionan al código de ética. Pero es importante también eso, trabajar una perspectiva en los programas de entretenimiento, ¿no?, que muchas veces no son observados. Creemos que, como hay en otros países, la Defensoría del Pueblo, en alianza con el Observatorio, debe iniciar una línea de defensa vinculada al ciudadano como consumidor de medios. En otros países como Argentina, obviamente, audiencia va a estar en el panel. Creo que es importante tomar en ese sentido referencia a otros países. El Ministerio de la Mujer, desde el Observatorio Nacional de Violencia y los 24 observatorios que tiene a nivel nacional, podría promover buenas y malas prácticas de los medios, no solo en el campo de los informativos, que ya lo viene haciendo, sino en el campo del entretenimiento, ¿no? Y por supuesto la sociedad civil y el Observatorio de Medios se suma en esa fila, ¿no? Promover alianzas para realizar vigilancia y monitoreo de medios a través de diversas plataformas, ya no solamente televisión, sino también radio, lo que son redes sociales, involucrando la participación de la ciudadanía. Precisamente en la última parte de este webinar vamos a presentar nuestra página web que pueden visitar para poder ejercer la participación ciudadana. Así los ciudadanos en el campo de la comunicación tenemos que tener tanto alrededor de informativos como programas de entretenimiento. Muchas gracias. Gracias, Marisol, por compartirnos estos importantes hallazgos del estudio. Por supuesto, van a tener desde el próximo mes todo este estudio un poco más detallado con todos los casos vistos. Vamos ahora al siguiente tema de este webinar, la siguiente ponencia, que es Imagen de la mujer como víctimas de violencia en las noticias, a cargo de Sirenia Celestino. Sirenia Celestino es periodista feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, coordinadora del área de estrategias de comunicación, el Observatorio de Medios y el Centro de Documentación Adelina Cendejas. También de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Es integrante del Comité Ejecutivo Regional de UAC para América Latina y coordinadora del Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios en México. Adelante, Sirenia, tenemos 10 minutos. Muchas gracias, Rosario. Gracias a Calandria por la invitación. Gracias también a Marisol, que nos hace, pues, con esta presentación una excelente introducción, porque precisamente encuadra en estos estereotipos que desde los observatorios de medios identificamos,
que reproducen precisamente la desigualdad que vivimos las mujeres en todo el mundo y sobre todo pues en nuestra región en América Latina. Entonces, ya se ve ahí la presentación, ¿verdad? Sí, ya la podemos ver. Muy bien. Pues un poco a modo de contextualizarnos en este tema de violencia contra las mujeres y cómo es mirada en los medios de comunicación, les traigo solo algunos datos que seguramente todas y todos ya conocemos de nuestra región. En América Latina una mujer es asesinada cada día y esto tendría que alarmarnos ya, ¿verdad? Tendría que decirnos qué necesitamos hacer para no solo erradicar la violencia, sino incluso para prevenirla y para atender, para acompañar a las mujeres que son víctimas de violencia. Yo les saludo desde México y en nuestro país cada día 11 mujeres son víctimas de feminicidio. Entonces, estas cifras pues también más allá de contabilizar la violencia que en sí es importante para dimensionarla y poder tomar acciones en ello, pues nos habla también de otros temas. Por ejemplo, nos habla que la vida de las mujeres no es una prioridad para nuestros gobiernos. Podemos empezar a caracterizar esas violencias y saber que los agresores son cercanos a estas mujeres, que la violencia ha aumentado y que somos otras mujeres las que ante la falta de una estrategia de Estado hemos ido tomando acciones para acompañar a estas mujeres y prevenir la violencia. Desde los medios de comunicación, ¿qué encontramos? Bueno, la violencia está presente en la agenda. Traigo acá los datos del último proyecto de monitoreo global de medios que nos dice que, por ejemplo, no solo en el mundo, sino en América Latina y en México, que es el lugar desde donde les estoy hablando, las mujeres estamos colocadas más como víctimas que los hombres, pero además el monitoreo nos permite caracterizar de qué violencias. Mientras los hombres aparecen como víctimas de delitos o de accidentes o incluso en términos de guerra o de discriminación, las mujeres aparecemos como víctimas de violencias basadas en las relaciones de desigualdad de género, ¿verdad? Es decir, aparecemos como víctimas de violencia sexual, de violencia en el ámbito familiar, de violencia perpetrada por militares. En México tenemos una larga historia de violencias y bueno, en toda nuestra región están estas violencias cometidas por el Estado, donde las mujeres somos víctimas de estas violencias que tienen que ver con el hecho de ser mujeres y por supuesto el feminicidio. Desde los observatorios de medios nos permite saber qué tanto está presente. Ya vimos que sí está presente la violencia contra las mujeres en la agenda mediática. Bueno, pues en televisión tenemos 46 escenas de violencia cada hora, 44 referencias en radio y por lo menos 37 noticias cada día sobre violencia contra las mujeres. Esto ya tendría también que empezarnos a preocupar porque finalmente la repetición de contenidos violentos contra las mujeres lo que va generando pues es la naturalización de la violencia, ¿no? A lo mejor un día puede escandalizarnos decir hay un caso de feminicidio, pero si cada día lo vamos escuchando, se va tornando natural y pronto las personas aprendemos que ese es la forma en la que vivimos mujeres y hombres. Y también es recordar que los observatorios de medios tienen una razón de ser y que es precisamente reflexionar sobre el impacto de los contenidos mediáticos y por supuesto que tienen una influencia muy importante en las representaciones sociales y en cómo las personas aceptamos nuestro día a día. Por tanto, si tengo estos contenidos de violencia, claramente yo voy naturalizando en el imaginario social, en el conocimiento social, que la violencia contra las mujeres es una forma de proceder, ¿no? Los hombres aprenden a mirarse como agresores, las mujeres eventualmente vamos mirando esas representaciones y se van naturalizando. Pero además de esta alta cantidad de violencia contra las mujeres en los medios, ¿cómo es? ¿Verdad? No solo hacemos análisis cuantitativos, sino también cualitativos. Entonces, por un lado, son notas informativas, es decir, no hay investigación, está narrado el hecho por sí mismo, un caso más de asesinato, un caso más de violencia sexual, un caso más de feminicidio, sin profundizar en el contexto estructural que reproduce y que permite esa violencia. Y en el caso de México hemos documentado como el 47% se trata de casos aislados, es decir, un caso de feminicidio acá,
otro acá, otro allá, sin nuevamente dimensionar que es una violencia generalizada, lamentablemente en todo el país y en gran parte de nuestra región. ¿Qué encontramos en estas coberturas? Encontramos, y que ya un poco lo ha venido diciendo Marisol en esta caracterización que hacía de las representaciones de las mujeres, y que en el caso de la violencia, pues no es muy distinto. Por ejemplo, tenemos narraciones que justifican la violencia contra las mujeres, es decir, el asesino por celos, el asesino porque estaba bajo los influjos de alguna droga, el asesino porque es hombre y pues hay un instinto masculino por la violencia. Estas narraciones que, repito, justifican la violencia contra las mujeres. Encontramos también la representación de la violencia contra las mujeres en otros temas. Por ejemplo, esta caricatura que coloca acá se refiere a un tema político y entonces colocan al partido al que le está yendo mal como una mujer que es violentada. Tenemos una constante reproducción de violencia, GIFs e imágenes que acompañan a la violencia, que la hacen, la banalizan, o por ejemplo, este GIF que tenemos acá, o la nota sobre un caso de feminicidio al lado de una mujer semidesnuda, ¿no? Estos contrastes que, lejos de sensibilizar, pues lo que hacen es banalizar la violencia y pues no nos ayudan a cuestionarla finalmente. La reproducción de imágenes y videos que exponen a las víctimas. Constantemente las noticias son acompañadas por el video de la agresión y están ahí montados para reproducirse constantemente, ¿no? Todas las veces que quieras, tienen todos los millones de visitas, porque además pues no se cuida la identidad de la víctima. Ella aparece constantemente y cuando llega a aparecer el agresor, los medios siempre le cubren el rostro ante la presunción de inocencia, cuando lo que encontramos más allá es la exhibición constante y permanente de las víctimas, e incluso en las narraciones muchas veces se señala su nombre completo, se señala su dirección, su edad, es decir, datos personales que incluso por ley no tendrían que ser difundidos en los medios de comunicación. Tenemos también señalamientos al estilo de la vida de las víctimas. Por ejemplo, estaba a las 2 de la mañana en la calle, que esperaba, ¿no? Estaba en una fiesta, había consumido alcohol, como si el hecho de divertirnos o el ocio fuera motivo para ser agredidas. Y esto adquiere una doble carga negativa cuando quienes dicen estos señalamientos a la vida de las víctimas son funcionarios públicos. Por ejemplo, las procuradurías o las fiscalías, que tendrían que ser los encargados de garantizar los derechos de las víctimas, son quienes hacen este tipo de señalamientos. Y son ellos también los que están colocados como fuentes de información. Entonces, si vamos haciendo una conexión, que la mayoría son notas aisladas, y que la voz principal es un hombre y es un funcionario público, y el funcionario público es el que está señalando que la víctima pues andaba por ahí buscándose ser asesinada, pues lo que tenemos es una narrativa que simplemente pues señala a las mujeres como eso, como que ellas estaban buscando esa violencia. Y cometen revictimización, cometen apología de la violencia, cometen todo ahí, y más cuando se trata de funcionarios públicos que, repito, tienen que garantizarnos el ejercicio de nuestros derechos humanos. Y entre las fuentes de información, un elemento importante que encontramos es que los agresores están colocados como fuentes de información. ¿Qué va a decir un agresor sobre la violencia? Y las narraciones que tenemos es, pues es que ella me provocó, es que la voy a matar porque, y hay casos incluso donde les dan portadas completas, páginas completas, entrevistas para que los agresores puedan decir y puedan justificar la violencia. Casi siempre tienen más de 4 veces más espacio que las víctimas, o que las acompañantes de las víctimas, o que las organizaciones que incluso van, o las académicas o las abogadas que hacen el acompañamiento a las víctimas y a sus familias. Encontramos algunas oportunidades, y ustedes me dicen cómo voy de tiempo.
algunas oportunidades importantes, porque si bien tenemos todo esto negativo y que hemos venido señalando desde los observatorios de medios, también identificamos pasos importantes. Por ejemplo, cada vez hay más mujeres periodistas en esta cobertura y son mujeres que están pasando por procesos de sensibilización o profesionalización con perspectiva de derechos humanos de las mujeres, lo que permite transformar un poquito la agenda. Cuando analizamos los resultados del Observatorio Global de Medios, vemos que hay un porcentaje chiquititito de incremento, pero hay un incremento. Y ese incremento no se debe a acciones de gobierno, no se debe a acciones de las empresas mediáticas, sino se debe directamente al trabajo de las mujeres organizadas, de los observatorios de medios que hacemos incidencia, y por supuesto se debe también a que hay más mujeres sensibles en los medios de comunicación. En los observatorios hemos dado cuenta, ya vi que me quedan 2 minutos, me voy rapidísimo. Hemos dado cuenta de que las mujeres periodistas cuestionan 2 veces más los estereotipos de género y la violencia. En este observatorio que hicimos sobre violencia, las mujeres escriben un poquito menos de las noticias, pero son ellas los que colocan temas de prevención de la violencia. ¿Qué otra oportunidad tenemos? El seguimiento a casos emblemáticos que va mostrando precisamente cómo el ejercicio o el acceso a la justicia es obstaculizado y nos ayuda a dimensionar que es una violencia estructural y que el Estado no está haciendo nada para ello. Y que también a partir de las víctimas, el trabajo de las víctimas y de las defensoras y el acompañamiento mediático ha permitido la creación de ciertas leyes. En México tenemos la experiencia de la sentencia de Campo Algodonero, que son los casos de feminicidio del norte de nuestro país en Ciudad Juárez, la ley Ingrid a partir de un caso de feminicidio terrible en la Ciudad de México, o la sentencia de Mariana Lima, un caso de feminicidio en el Estado de México. Esta sentencia muy importante porque obliga a que cualquier feminicidio se investigue con perspectiva de género, cualquier muerte violenta de una mujer, y la ley Ingrid sobre la difusión de imágenes de las víctimas. Ya voy hacia el cierre. Algunas conclusiones que tenemos hasta acá a partir de estos datos del observatorio es, por un lado, pues que la violencia en los medios va generando ambientes de permisividad y, por tanto, es importante empezar a colocar límites hacia las empresas mediáticas. El tratamiento mediático de las mujeres es parte de los indicadores de género para medios de comunicación ya dictados por UNESCO, y por tanto se hace, es una agenda internacional en la que estamos trabajando y en la que las empresas mediáticas tendrían que enfocarse. Cada vez más medios incorporan la perspectiva de derechos humanos, y esto, repito, es gracias también a las periodistas feministas. Hay más medios con esta perspectiva y eso es un gran avance. Nos falta mucho, pero hay una esperanza ahí. Y como dice Marcela Lagarde de los Ríos, esta antropóloga feminista mexicana, que así como el papel de los medios hace con la violencia, la reproducción, la permisividad, la tolerancia, la violencia, también puede ayudarnos a visibilizar, a denunciar, a investigar y a informar incluso a las víctimas sobre sus derechos. Y por eso la apuesta es a reconocer este papel importantísimo de los medios y empezar a tomar acciones para ejercer un periodismo feminista, que desde CIMAC hemos hecho esta propuesta ética feminista para cubrir las violencias contra las mujeres. Creo que eso le va a dar un poco más de recomendaciones sobre el tratamiento. Solo colocar acá estas 5: investigar, dimensionar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva feminista, construir una narrativa libre de sexismo, y eso es en el lenguaje, pero también en las imágenes que acompañan, pero también en los videos, pero también en las fuentes a las que consultamos, dar voz a las víctimas, difundir este avance en los derechos humanos de las mujeres, siempre dar espacio a la voz de las mujeres, ¿verdad? A las voces de las víctimas, y finalmente, pues construir una narrativa que nos permita comunicar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y pues reconociendo, acá me había faltado, creo que bueno, ahorita, en esta ética periodística feminista, un elemento que también nos hace importante desde CIMAC, reconociendo el papel de las mujeres periodistas, es también profesionalizarnos, el autocuidado para las periodistas que cubren la violencia, porque no es sencillo escuchar a las víctimas, acompañar los casos. Entonces hay una parte de autocuidado importante, tejer redes,
va a ser muy importante también para hacer estas alianzas con otras colegas periodistas y también tener seguridad, ¿verdad? Las periodistas desde CIMAC estamos seguras de ello, de que somos defensoras de derechos humanos de otras mujeres al dar acompañamiento a estos casos y eso nos coloca en riesgo. Entonces también tenemos que tomar medidas de seguridad para la hora de estas coberturas y que el Estado nos garantice también esas coberturas seguras. Y finalmente, con esta cierro. Entre las recomendaciones, por supuesto, señalar a las universidades la perspectiva de derechos humanos de las mujeres, la perspectiva feminista tiene que estar en la formación de las nuevas generaciones de periodistas, hacia las periodistas, pues finalmente que incorporen esta ética feminista, que se capaciten, que busquemos procesos de socialización de los derechos humanos de las mujeres para avanzar con ello, a las empresas de medios de comunicación que incorporen la ética feminista en sus principios éticos, en sus líneas editoriales, así como tenemos otros, la verificación de la información, la pluralidad, bueno, la igualdad tendría que ser un principio ético, y finalmente a los gobiernos, porque los gobiernos también tienen una mención importante ahí de vigilar que las empresas mediáticas no reproduzcan la violencia contra las mujeres. Todo esto pues también hacia cumplir el marco normativo. Tenemos una plataforma de acción de Beijing que señala a estos actores y actoras y por tanto hay que cumplirlo, pero también tenemos, por ejemplo, en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que nos permite y que señala la importancia de erradicar las reproducciones de la violencia contra las mujeres y construir narrativas que permitan a las víctimas acceder a sus derechos, además de que tenemos la Ley de Protección de Datos Personales y un marco jurídico importante que tendríamos que estar atendiendo. Y pues nada, agradecer, espero no haberme pasado mucho de mi tiempo y agradecer muchísimo la escucha. Gracias, Irenia. Y sí, siempre nos queda chiquito el tiempo en los conversatorios porque hay tanto que presentar, pero agradecemos este análisis y estas evidencias que nos muestran este panorama del tratamiento, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es imagen de la mujer, pero como objeto sexual en la publicidad, y va a estar a cargo de Leni Cáceres, que es de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Leni es periodista feminista especializada en comunicación con enfoque de género, trabajo y marketing feminista. Respecto a su trayectoria, ha sido seleccionada panelista, experta en la mesa Voces en Resistencia de Violencia contra las Mujeres Periodistas dentro del Foro Internacional Pendientes y Acciones Urgentes para el Futuro a 25 años del capítulo J de la Plataforma de Acción Beijing, y es autora también de la Guía Práctica y Urgente para un Periodismo Respetuoso y Responsable. Adelante, Leni, tienes 10 minutos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Esa guía ha sido actualizada porque ahora se hace una recomendación, una guía práctica y urgente para evitar la violencia simbólica en los medios de comunicación. Y yo además, muchísimas gracias, Asociación Calandria, muchísimas gracias compañeros, gracias por compartir. Yo además soy directora de Diario Digital Femenino, es el único medio con formato diario de América Latina y tiene 11 años en la red. Se llama Diario Digital Femenino, diariofemenino.com.ar, y soy integrante, por supuesto, de la Red Internacional de Periodistas. Bien, voy a compartir pantalla y en principio vamos a hacer como una especie de repaso histórico. No sé si me va a funcionar la copita porque anda media mañosa, pero vamos a intentarlo. Vamos a hablar de la imagen de la mujer en los medios, imagen como sexualizada, ¿no? De la mujer en los medios y cómo ha ido evolucionando o cómo ha ido modificándose sin dejar de ponernos como objeto a través de la historia. Por supuesto que no voy a poder hacer un repaso profundo, pero sí vamos a poder mirar brevemente, en principio, y voy a hablar, quiero aclarar esto porque voy a hablar de lo que tengo de Argentina, ¿no? Yo no he hecho un estudio de la publicidad del resto del mundo, en ese caso pido disculpas por eso. En principio, la mujer en la publicidad se presentaba como un objeto o mujer florero, como ese concepto que conocemos, o objeto de decoración,
y en la Argentina la primera publicidad fue gráfica y callejera, folletería, y se presentaba, era una bebida alcohólica que era para varones, se llamaba esperidina, y la imagen que acompañaba a la mujer en esa publicidad era, la imagen, perdón, que acompañaba en esa publicidad era la de una mujer, pero aún era una imagen de una mujer a su estilo de la época. Eso fue en los años 60 y pico, más o menos. Pero, a ver, que me sale un mensaje de pausar la pantalla y no entiendo por qué. Bien, entonces, pero después la imagen fue modificándose, atribuyéndole, además de objetos, determinadas características y de determinadas formas de mostrar a la mujer. Ahí es donde deja de ser perdón, se me fue, no sé qué le pasa, discúlpenme por favor. No sé volver para atrás. Vamos a checar. No sé qué pasó. Esto se está moviendo solo, disculpen. No sé cómo hacer. Vamos a dejar de compartir y vuelvo. La mujer empieza a tener ya a ponerle a la mujer otra mirada y empiezan a sexualizar determinadas partes de la mujer. Entonces empiezan la mujer, los glúteos de la mujer, los cuerpos de las mujeres. Esto es lo que empieza a suceder. En este breve repaso histórico, por ejemplo, podemos recordar una publicidad de los años 60-70 donde un señor muy grande, ya que ya no estaba a edad de contar con su mamá para maternar, va a comprar un jabón y dice que él compra este jabón para cuidar las manos de su madre, para que lo siga acariciando y le siga amasando los ravioles, por ejemplo. Y ahí veíamos la mamá y ama de casa, no veíamos los cuerpos como se nos presentan. Eso es en principio. La imagen, los cuerpos de las mujeres empezaron mucho después y empiezan los cuerpos de las mujeres, pero también empiezan a aparecer los cuerpos de las niñas, la sexualización de los cuerpos de las niñas, que es lo que estamos viviendo hoy y que desde lo que hace muy poco tiempo se empieza a hablar, porque empezar a hablar de la hipersexualización de los cuerpos de las niñas en las imágenes publicitarias no tiene más que 4 o 5 años. Esto era algo que no se observaba antes. Seguramente nos vamos a repetir con las compañeras algunas cuestiones porque esto tiene que ver con la perspectiva de género, cómo ponemos la mirada de la perspectiva de género ante las desigualdades sociales sobre la imagen de las mujeres y de los varones en la publicidad. La publicidad no es más que el reflejo de las otras cuestiones que están pasando. Si nosotras tuviéramos que mirar cómo modificamos esta situación de la hipersexualización de las mujeres en los medios y este enfoque de objeto sexual para vender desde un auto a una cerveza, todo lo que se les pueda, un chocolate o todo lo que se les pueda ocurrir. La imagen de la mujer vende, el sexo vende, y la sexualidad mal entendida también vende, porque en Argentina tenemos hace 15, 16 años una ley de educación sexual integral que empieza en la primera infancia, por ejemplo, y es una ley que no se aplica, y no se aplica porque una de las primeras cuestiones que hay en las que se manifiestan las familias es que vamos a hablarles de sexualidad a los hijos y a las hijas, y este es un tema como extraño, ¿no? Por un lado la sociedad naturaliza la forma de sexualizar en las publicidades, pero cuando queremos hablar profundamente de qué se trata la sexualidad en realidad para educar sobre ese tema, ahí ponen un freno. Esto digo como las formas por ahí que mencionaban las compañeras, ¿cómo vamos a mejorar esto? ¿Qué está faltando? Y falta la pata del Estado, falta la sociedad.
faltan las universidades, no va a resolver solo el mundo publicitario esto que está pasando. Esto que está pasando, las periodistas feministas es verdad que estamos más en la redacción, estamos más en el reclamo, estamos más, pero hay espacios donde no estamos, y por ejemplo los estados no están en las campañas de prevención de todas las situaciones de violencia, en esta concretamente que tiene que ver con la violencia simbólica, ¿no? Digo, entonces hay que hacer un trabajo corresponsable para poder eliminar estas formas de violencia, porque terminamos siendo como reclamos. Sí, llamamos a las agencias publicitarias, de hecho lo hacemos en Argentina, hemos bajado publicidades, no solo de imágenes estereotipadas, sino también de otras formas de desigualdad que ponen a las mujeres, por supuesto, siempre en el estado de sumisión. Otra de las cuestiones para revisar tiene que ver con el marketing, ¿no? El marketing feminista es algo de lo que se está empezando también a hablar en estos tiempos, y que tiene que ver con que el marketing feminista no debe ser justamente ponerle feminista a una remera y venderla en fortuna porque el feminismo supuestamente está de moda. Esto no debería ser así. En realidad lo que deberíamos ver como marketing feminista es cómo incorporamos la perspectiva de género en la elaboración de las publicidades. Entonces, a incorporar la perspectiva de género que sea transversal, tenemos que poner un montón de otras miradas, ¿no? El marketing feminista debería ser para facilitar en las publicidades la igualdad, o que las mujeres puedan acercarse a su autonomía económica mediante la promoción y la difusión de sus productos sin tener que estereotipar imágenes y sin tener que cobrar fortunas, porque esta es una cuestión también. Las publicistas son bastante pocas, es otro lugar donde faltan las mujeres. Puede ser que puedan estar como diseñadoras gráficas y demás en las agencias de publicidad, en las empresas de publicidad, pero en general quienes dirigen esos espacios, que será momento para otra charla, la situación laboral de las mujeres, son varones, y quienes deciden qué venden y qué no venden son varones, y cuando deciden los publicistas, las publicistas, qué vende y qué no vende, tiene que ver con lo que pide la sociedad, con lo que genera más clicleo y más entradas a ver la publicidad. Y esto, no se sabe muy bien dónde está la culpa, por decirlo de alguna manera, si en la oferta o en la demanda, pero evidentemente si un empresario va a ver que tiene más éxito con una cuestión determinada, hipersexualizada, o con objetos, o con la mujer como objeto sexual, no va a dudar en volverlo a poner. Entonces falta una educación en la transversalización de la perspectiva de género en todos los en los ámbitos de la vida donde nos desarrollemos. En Argentina tenemos una ley que va queriendo meterse en otros ámbitos, como los sindicatos y las agencias de publicidad y demás, que es la 27.499, que es que obliga a los 3 poderes del Estado a incorporar la perspectiva de género para terminar con las desigualdades. Ha caminado un poquito por algunos otros espacios, intenta llegar a los medios de comunicación, porque acá hay como son parientes los medios de comunicación con la publicidad. Si yo como medio de comunicación incorporé la perspectiva de género, no voy a aceptar determinados tipos de publicidad, como por ejemplo la imagen sexualizada de una niña en el mes de marzo para vender uniformes adolescentes. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando hoy. Y otra de las cuestiones que tiene que ver concretamente con la discriminación es el tema de la interseccionalidad. Y ahí sí es un tema bastante complejo, porque no estamos mirando el daño que estamos haciendo. Y a mí me importa mucho mostrarles este cuadrito de las desigualdades interseccionales, porque en esto de los impactos, ¿no? Y del mensaje subliminal que genera la publicidad, es como también mucho más fuerte. No vamos a ver un grupo étnico en una publicidad, o una mujer mayor, salvo que quieran vender algo para los huesos, pero aún así tiene que ser una mujer blanca, rubia o canosa,
con imágenes, con la imagen de una mujer delgada. No vamos a ver una persona con una orientación sexual diferente o caracteres sexuales determinados, o de una identidad de género diferente a lo que los roles y estereotipos asignan, o lo que la cultura patriarcal con la que nos hemos sido socializados, nos ponen para cada una de nosotras. La edad y la discapacidad son una de las desigualdades interseccionales más fuertes, junto con la raza y también quizás con la ubicación geográfica, que no están previstas en los modelos publicitarios, no están vistas porque, no sé, salvo una raza negra, una mujer negra muy sensual, donde puedan explotar alguna parte de su cuerpo. De otra manera, las mujeres comunes no estamos en las publicidades. Y cuando intentan ponernos ahora de una manera diferente, no dejan de ser blancas, altas, rubias y todas estas cuestiones. También están delgadas o intentan, por ejemplo, invisibilizarnos absolutamente dice, bueno, vamos a tener más perspectiva de género, vamos a poner más hombres haciendo las tareas del hogar, porque no podemos ya no podemos poner más una mujer en minifalda en una publicidad con Mr. Músculo ayudándola. Vamos a poner al varón lavando los platos. Entonces, o nos corren directamente y vienen a ser los salvadores otra vez los varones, o solamente servimos para mostrarnos sexualizadas. Y después, bueno, el tema de los roles y los estereotipos, cómo condicionan la vida de las personas. Absolutamente nos condicionan. Cuando nosotras crecemos, nos socializamos, nos dan determinados roles que tenemos que cumplir. Y eso se repite permanentemente en la publicidad, los refuerzan, los sostienen, como decía alguna de las compañeras hoy. Y sigo insistiendo que faltan campañas de prevención de las violencias, porque no sé en el país de ustedes, pero en mi país, a pesar de que hay mucha legislación que habla de ello, que tenemos la ley de violencia contra las mujeres desde el año 2009, no hay campañas de prevención. Todas las medidas que hay en el país son para después, cuando las cosas ya sucedieron. Yo supongo que habiendo buenas campañas de prevención, ese ruido va a llegar a todos esos espacios que nos están faltando, pero las tiene que proponer el Estado para esa masividad y para llegar por todos los medios de comunicación. Entonces, no va a poder ser ajena a la publicidad y seguir con las mismas formas. Esta es una de las formas que a mí me parece, y que a un montón de personas que están trabajando en la temática, le parece que las campañas de prevención masivas en los países serían muy buenas para que más o menos vayamos encaminando una forma de conceptualizar un lenguaje común que pueda bajar a la sociedad, porque la verdad que también tenemos un problema con la bajada de información, y si lo que le llega a la sociedad solamente son esos pequeños flashes publicitarios, con esas imágenes no vamos a poder educarla de otra manera. Se educan con eso, reclaman eso y consumen eso. Y cómo se reproducen todas estas cuestiones de la publicidad. Y esto se reproduce permanentemente con todo lo que les decía arriba sobre la interseccionalidad, mostrando mujeres blancas, bellas, con cuerpos que no tienen que ver con lo que eran antaño, que mostraban una figura común, digamos, una mujer común. Se usaba otra forma de figura para vender de las mujeres, que por ahí eran más rellenitas, y hoy tenés que ser hiper delgada, blanca, muy alta. Estas cuestiones que se reproducen también todo el tiempo en la publicidad. Y los roles y estereotipos y estas formas de vernos generan prejuicios, y esos prejuicios generan violencia, sin duda. Hay un estudio que habla de cómo se siente en realidad, cuando entramos a profundizar, cómo se ven las personas a través de la publicidad, si se sienten representadas o no. Y el 70% de las personas que fueron relevadas por una encuesta de Spotlight, decían que no se sentían identificadas con los anuncios, y que nosotras, creo que ninguna de nosotras hoy acá no se pueda sentir identificada con eso. Y el 60% de las personas encuestadas manifestaba haber sentido discriminación. Y esto es así, nosotras no podemos entrar en un talle 1 o 2,
si nosotras no podemos ser lo blanca que requiere la publicidad, siempre es un choque, es una violencia que es simbólica que se está mostrando. La violencia simbólica, una de las mayores expresiones que tiene para manifestarse es la mediática. En todos los medios, como comentaron las compañeras recién, y seguro van a seguir comentando después, y también en la publicidad, que no es ajena absolutamente para nada. Y otra de las cuestiones que no maneja la publicidad es un lenguaje y una comunicación acorde a nuestros nuevos paradigmas mundiales que nos hablan de incorporar, de transversalizar, mejor dicho, la perspectiva de género en todos los ámbitos de desarrollo y en todas las políticas públicas. Entonces, el lenguaje es el lenguaje que se utiliza para comunicación audiovisual, para publicidad, nunca tiene en cuenta, por ejemplo, las discapacidades. Entonces, una publicidad con una música no tiene subtítulos, en general. Hay algunas que lo han incorporado, pero no dejan de estereotipar la imagen de las mujeres. Una publicidad con solo imágenes no tiene ningún explicativo en lengua de señas. También, bueno, el lenguaje sigue siendo, en la mayoría de los casos, el masculino genérico. Yo que tengo estudios, investigaciones y mucho trabajo en el tema del lenguaje y la comunicación, porque si nosotras queremos generar un cambio de cultura, romper con esas estructuras patriarcales que tenemos, la primera forma de socialización es la comunicación. Debería ser hoy tener muy en cuenta este canal para poder modificarla. Y bueno, estaba diciendo hoy que en esta cuestión no acompañan los avances en materia de políticas para desarmar estas desigualdades que generan violencia, y ahí es donde venimos a llegar con la violencia simbólica que sigue estando presente y cada vez más. Pueden profundizarlo seguramente más adelante otras compañeras, pero la violencia simbólica es la que queda en la cabeza de las personas, y es lo que se reproduce permanentemente, y es lo que demandan, y tampoco en los aspectos publicitarios están ayudando mucho las redes digitales, porque eso que se reproduce en los medios de comunicación, como una tapa de un diario que en Argentina hace muy poquito dejó de pasar, había un diario que la tapa era una mujer en bikini o en tanga, con tremendo volumen, y esa era el cierre del diario. Eso en las redes sociales se reproduce todavía, no podemos decir que hemos avanzado mucho, lamentablemente. Hemos avanzado en grupos de mujeres que trabajamos y nos dedicamos a estas cosas, y hemos avanzado en los reclamos, pero todavía no en las respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, Leni. Sí, es súper importante lo que señales, es un gran análisis y también bastante recomendación respecto a este lenguaje importante y la perspectiva de género. Vamos ahora, justamente nos queda siempre corto el tiempo, pero vamos a seguir con las ponencias. El siguiente tema o la siguiente ponencia es acerca de la imagen de la mujer como cuidadora y ama de casa, y va a estar a cargo de Tatiana Curio, de Calandria. Es licenciada en Sociología, magíster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica, diplomada en Estudios de Género y Desarrollo por la misma Casa de Estudio. Labora desde 1989 en la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, en el campo del desarrollo y gestión de proyectos sociales con enfoque de género e interculturalidad, especialmente vinculados a violencia de género y acceso a la justicia. Adelante, Tatiana, tenemos 10 minutos. Bueno, muchas gracias a las compañeras de Calandria y a las compañeras de los otros países que nos acompañan. Muy interesante tener esta oportunidad de dialogar con vuestras experiencias, investigaciones y aportes. Bueno, brevemente, porque el tiempo siempre es un recurso escaso. Voy a intentar compartir, me hace saber si estoy compartiendo bien Rosario. A ver. Sí, se puede ver ahora. Voy a ir a la primera, voy a poner la copita. Bueno, brevemente decía, porque solemos a veces apasionarnos y extendernos, ¿no? Y creo que esto da para mucho más, esta reflexión y esos aportes que hemos escuchado de nuestras compañeras, da para darnos más tiempo, pero ya habrá otra oportunidad para continuar con las reflexiones y el debate.
Entonces, efectivamente hemos conversado acerca de la importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de estos imaginarios sociales, estos referentes y estas identidades, ¿no? Quisiera agregar ahí también la relevancia de los medios para colocar en la agenda pública temas que son sensibles y tienen que ver también con las desigualdades de género, con la violencia, con la discriminación. Entonces, ambas funciones sociales de los medios de comunicación son, para a nuestro juicio, relevantes también para aportar en esta perspectiva de cambio que hemos estado escuchando en las exposiciones previas. Igualmente, la posibilidad de que desde el trabajo con los medios de comunicación puedan seguirse desafiando aquellos estereotipos que han sido comentados y los que pasaré a comentar, o consolidarlos, ¿no? O seguir reforzándolos. Entonces, también esta reflexión crítica desde el quehacer mediático respecto a cuánto se está abonando o no a estos cambios a nivel de estereotipos, prejuicios y prácticas de discriminación y de violencia. Bueno, Marisol justo comentaba una de las novelas más famosas que hemos tenido, que ya 10ª edición, y efectivamente es un elemento importante, algunos de estos personajes, como es Al fondo hay sitio y Charito, ¿no? Porque reflejan respecto al tema de la mujer cuidadora una serie de virtudes asociadas también a esta visión mariana de las mujeres, ¿no? Las mujeres que se acercan un poco a las virtudes caracterizadas en la Virgen María, que son sacrificadas, abnegadas, buenas, nobles, desprendidas, ¿no? Respetuosas, dóciles. Entonces, estos elementos están también presentes. No solamente es la imagen de la mujer realizando las actividades domésticas y del cuidado, sino también representando estos valores, estas actitudes, estas nociones en cuanto a la construcción de su propia identidad, ¿no? Y también muestran estas mujeres una fortaleza espiritual, una superioridad moral, que lo que hace es reforzar estos estereotipos, ¿no? De tal manera que tenemos a mujeres que son, bueno, madres fieles, abnegadas, desprendidas, que van a postergar sus proyectos personales en aras de cuidar la familia, ¿no? A sus compañeros, compañeras, en fin, a sus familias, en la diversidad, y también a sus hijos e hijas, ¿no? Igualmente, comparto esta reflexión sobre las mujeres que aparecen en búsqueda del proveedor, ¿no? Sugar Daddy, decía Marisol, en uno de los análisis, ¿no? Es entonces cómo aparece la mujer como carente de proyecto de vida, o de repente cuyo proyecto de vida y realización pasa por la posibilidad de conquistar a un hombre gracias a estas virtudes, ¿no? Igualmente dócil, tierna, ingenua, ¿no? Son virtudes, además de la belleza física que se le atribuye al personaje en María Mercedes, están también estas características que hacen que pueda conseguir la felicidad a través del matrimonio con una persona, obviamente de mayores recursos económicos, y es un poquito reeditar todos los cuentos infantiles que hemos leído, ¿no? En su momento, probablemente, donde se encuentra este príncipe salvador. Entonces, esa es una primera reflexión respecto a lo que va apareciendo como la madre cuidadora, virtuosa y cuidadora, ¿no? De la familia, de los hijos, las hijas, las personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas o adultas mayores, ¿no? Porque el rol de cuidado se extiende también a estos otros grupos de la población que finalmente recaen en la labor de las mujeres. Otro elemento que se observa, sea desde la publicidad, desde el entretenimiento o también desde campañas sociales diversas, es que el cuidado de la familia es importante y las mujeres aprenden a cuidar, las mujeres desarrollan una especialidad a través de los años, que empieza pues en la infancia, a través de los juguetes estereotipados que se van regalando para que aprendamos, ¿no? Cuáles son los roles, los espacios que vamos a cubrir las mujeres, de qué nos vamos a hacer cargo, ¿no? Entonces este aprendizaje se refuerza desde la publicidad u otros mensajes vía entretenimiento, informativos, etcétera, y encontramos también que se releva este conocimiento especializado que tiene la mujer en las tareas del cuidado, en la administración de la economía familiar, etcétera, ¿no? De esta manera también observamos en una serie de
propagandas o publicidad asociada a campañas sociales, la presencia de las mujeres en el cuidado, como en esta campaña de vacunación, donde nuevamente, siendo parte probablemente de una política de Estado, la vacunación de nuestros niños y niñas, es la mujer la que se hace cargo de la salud, ¿no? Vemos entonces la ausencia siempre reiterativa del padre, ¿no? Ese es otro elemento que está presente y está asociado al conocimiento especializado en las tareas del cuidado, y también a esta noción de que las mujeres van aprendiendo a ser cuidadoras, y es algo que se ejerce de manera natural, ¿no? Es una extensión de nuestra capacidad reproductiva, ¿no? De poder procrear, es una extensión de eso. Otro elemento que también observamos es justamente esta idea de asociar la felicidad a la realización de las tareas del cuidado. Las mujeres que aparecen como personajes acompañando diversos productos de limpieza o electrodomésticos son mujeres felices, ¿no? Son mujeres que están contentas, están arregladas, están bien dispuestas. Entonces hay también un asocio de la realización de estas actividades del cuidado con una realización personal, ¿no? Y con un estado de bienestar. Entonces, es también esta posibilidad de ejercer estas labores domésticas en la medida que se accede a una serie de productos del mercado que facilitan este rol dentro del hogar, ¿no? Y también, mucho en el caso del Día de la Madre, todavía creo que eso es generalizado para nuestros países, el tipo de regalos que se da a la mujer es para reforzar estos roles dentro de la familia, ¿no? A través de, bueno, del regalo de electrodomésticos u otro tipo de utensilios asociados a los quehaceres de la casa, del hogar, ¿no? Eso lamentablemente continúa. Y este es otro elemento que aparece como la mujer moderna, asociada igualmente a la maternidad y a los cuidados, y también que hemos podido apreciar en el contexto de la pandemia muchas de nosotras, que a su vez también cumplimos roles del cuidado y somos profesionales, etcétera, tenemos que liarnos con una diversidad de actividades, no solamente reproductivas, sino también productivas. Y entonces somos las super mamás, ¿no? Las profesionales que podemos con todo, ¿no? Estamos al frente de nuestros hogares, los sacamos adelante, hacemos emprendimientos, cuidamos de los niños y las niñas, limpiamos el hogar, estamos felices y trabajamos, ¿no? Aquí también una reflexión respecto al tema del trabajo. El trabajo, por ejemplo, para nuestros países está asociado también a la posibilidad de que las mujeres puedan cuidar, ¿no? Cuidar a sus familias y proveerles de las necesidades básicas. Por ejemplo, en nuestro país hay muchas mujeres que son jefas de hogar, o hay muchas mujeres que desarrollan actividades económicas, pero no se los ve como estas actividades, digamos que son una expresión de nuestra autonomía y posibilidad de realización personal, sino también como una extensión de este rol del cuidado que me permite generar recursos para satisfacer necesidades básicas de mi familia, ¿no? Entonces ahí también es una reflexión interesante que se puede proponer y que vemos de alguna manera reflejado también en los medios de comunicación. Entonces esta madre heroína, incansable, que no se agota, va a aparecer de diferentes maneras en la publicidad, en las novelas, ¿no? En las narrativas diversas que podemos observar, en los intercambios vía redes sociales, siempre se saluda a las mujeres relevando esta supermujer, ¿no? Y esto es bien riesgoso, pues porque hay una afectación directa a la salud física y mental de las mujeres, hay un agotamiento, hay una pérdida de energías, hay una disminución del tiempo, hablamos de la brecha del tiempo, ¿no? En relación a los varones, y esto como imposibilita que podamos cumplir otro tipo de roles, otro tipo de experiencias, otro tipo de posibilidades de desarrollo profesional y personal en otros campos, ¿no? O simplemente disfrutar del ocio. Estoy tratando de correr, Rosario. No sé si ando bien con el tiempo, ya voy avanzando. Otro elemento que quisiera compartir aquí como reflexión es que cuando hablamos de los roles del cuidado, ¿cierto? Y pensamos en las mujeres que aparecen de manera reiterativa en la publicidad asociadas a productos vinculados al cuidado, ese es un primer nivel de acercamiento al tema, ¿no? Pero también nos podríamos preguntar sobre cómo aparecen las diversas maternidades y cómo aparece el cuidado. Y aquí nos vamos a encontrar con otras formas de organización de la sociedad en relación al cuidado que no aparece en los medios o que aparece también de manera tergiversada. Por ejemplo, la maternidad en las madres adolescentes. ¿Qué supone? ¿Cómo se presenta?
esta problemática tan sensible asociada muchas veces a violencia sexual. ¿Cómo aparecen las mujeres jefas de hogar? Con esta capacidad de emprendimiento generalmente están asociadas, ¿no? Pero ¿qué supone también el hecho de que en nuestro país un grueso de mujeres, adolescentes y adultas, son mujeres jefas del hogar que tienen que enfrentar condiciones materiales para la subsistencia de sus hogares, ¿no? Y están también en una situación de desventaja. Se aborda poco este tema, aparece poco en, digamos, una serie de productos comunicativos, informativos, etcétera, ¿no? O inclusive como personajes de las novelas, de las historias. Igualmente, mujeres que están en situación de pobreza, ¿no? Pobreza material, o viven en zonas rurales, y hay condiciones específicas en esos ámbitos. Ya la compañera hablaba del enfoque interseccional, ¿no es cierto? Entonces, que nos permita ver también cómo se ejercen las maternidades y cómo se desarrollan estas labores del cuidado, ¿no? Igualmente en los ámbitos, digamos, amazónicos, andinos, ¿no? Donde las mujeres tienen otros patrones culturales para el cuidado, o también, y de manera relevante, destacaría la labor de las mujeres que están asociadas a los comedores populares, por ejemplo, que en nuestro país desde las décadas 80 han tenido un rol fundamental en la dación de la alimentación para personas de bajos recursos y han hecho frente también a la posibilidad de afectación de este derecho a la alimentación de familias en el contexto de la pandemia. Entonces, generalmente la imagen que se muestra de estas mujeres son como mujeres, bueno, qué bien que están haciendo este trabajo, pero aparecen como carentes, no se releva suficientemente el rol social que están cumpliendo, el papel que tienen, el rol del Estado frente a esta situación de cuidado, digamos, de la comunidad, ¿no? Por parte de estas mujeres, etcétera, ¿no? Entonces también son elementos que tenemos que tomar en cuenta porque ya reconocíamos, ¿no? En el caso de la encuesta nacional del uso del tiempo, cómo las mujeres destinamos un mayor tiempo al cuidado, son 23 horas más que trabajamos las mujeres, sobre todo en actividades del cuidado doméstico, ¿no? No remunerado. Y eso, pues, como digo, afecta, ¿no? La situación de muchas mujeres para su realización en otros campos, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta qué pasa con las mujeres rurales, qué pasa con las mujeres que tienen menos ingresos, jefas de hogar, como decía yo, o mujeres que pertenecen a etnias quechua, aymara, achaninca, que hablan otros idiomas, porque en ese caso se ha mostrado que estas mujeres destinan un mayor tiempo a las tareas del cuidado y sin embargo son las personas invisibles en los medios de comunicación. Sean en el formato que sea, vamos a encontrar una ausencia de la representación social de estas mujeres que también están destinando un tiempo valioso a las labores del cuidado sin las cuales no sería posible la reproducción social, ¿no es cierto? La sociedad no podría reproducirse si no hay labores del cuidado. Eso por un lado. Y lo segundo es también cuánto estamos contribuyendo a los cambios respecto a las representaciones masculinas, ¿no? Ya nos decía la compañera de Argentina, ¿no? Nos decía, ahora aparecen los hombres como salvadores, ¿no? Nuevamente como salvadores que nos ayudan, los ayudadores, ¿no? Cuando no es el concepto que queremos también trabajar desde los medios de comunicación. Es importante también relevar este cambio en las masculinidades hegemónicas para mostrar otros hombres con otras formas de ejercicio de la paternidad y del cuidado, participando de estas actividades a la par que sus compañeras o de repente ellos como jefes del hogar, en el sentido de hacerse cargo del cuidado de sus familias, ¿no? No como el jefe que lidera y toma las decisiones, como eso sí está bastante reconocido. Entonces, esta es una invitación también a repensar cómo se aborda el tema de la presencia de las mujeres, la imagen de la mujer como madre y como cuidadora, y cómo puede ser la discusión, el debate, la transformación de estos sentidos muy potente, ¿no? A mi juicio es un eje muy potente para avanzar en esta perspectiva de igualdad de género, porque un campo donde se ha democratizado poco y donde se ha avanzado poco en revertir roles estereotipados y vulnerabilidades es justamente en el espacio familiar y en esta corresponsabilidad de los cuidados que aún no se termina de asumir. Entonces a mí me parece que ahí los medios de comunicación tienen un rol central y por supuesto las mujeres, los colectivos de sociedad civil, las mujeres y comunicadoras periodistas feministas también están dando un aporte importante para estos cambios, pero que tendríamos que seguir fortaleciendo en una perspectiva mucho más amplia, me parece, ¿no? Vinculando el rol de los medios con, por ejemplo, las políticas educativas,
que sería un aspecto también central para avanzar en esta perspectiva de cambio. Muchas gracias. Gracias, Tatiana, por ese análisis, por la síntesis también, porque sé que estos temas son bastante complejos de poder debatir y poder analizar también. Vamos entonces con nuestro siguiente tema, desafíos de los medios de comunicación para promover una comunicación sin estereotipos. Pero antes comentarles, por favor, no se desconecten porque vamos a cerrar con un broche de oro, que es con el lanzamiento de la página web del Observatorio de Medios. Además, vamos a tener una última rueda y en esta rueda vamos a enviarles un link de formulario para que puedan acceder a este link, llenar ese formulario para que puedan tener la certificación de participación gratuita, ¿sí? Así que es importante quedarnos todavía. Muy bien, vamos a pasar a este tema de los desafíos con María Soledad Ceballos, que es de la Defensoría del Público de Argentina. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el 2014 es parte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en la línea de comunicación y género. Ha sido parte del equipo coordinador de Argentina en la edición 2020 del Monitoreo Global de Medios de UAC, ¿no? Integra también desde su formación la red PAR, Periodistas de Argentina, en Red por una Comunicación No Sexista. Adelante, te dejamos, María. Muchísimas gracias, Rosario, muchísimas gracias a todas las compañeras que me precedieron. Es un gran placer poder estar compartiendo esta instancia. No quiero abusar de sus tiempos y procuro y prometo ser lo más breve posible, pero no quiero dejar de felicitar y agradecer por todo lo que han estado compartiendo. Me fui tomando algunos apuntes que tienen que ver justamente con este recorrido. Me parece que corro con ventaja a partir de la propuesta de cada una de ustedes a la hora de poder pensarnos bueno, cuáles son los desafíos, ¿no? En relación a la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Soy parte de un organismo, como bien lo decía Rosario en la presentación, de un organismo que en Argentina se creó a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya tarea central es recibir los reclamos de las audiencias de la radio y de la televisión. La sanción de la Ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual sucedió en nuestro país en el año 2009 y la Defensoría se creó algunos años después a partir de una elección parlamentaria de la persona que es la defensora actualmente, Miriam Lewin, es quien está a cargo de la Defensoría del Público. La Defensoría rinde cuentas del Congreso de la Nación, no es parte del Poder Ejecutivo, sino rinde cuentas a una comisión bicameral del Poder Legislativo en nuestro país, difunde y defiende el derecho a la comunicación de las audiencias, como les decía, de la radio y de la televisión, actúa de manera federal en todo el país. Yo particularmente no estoy, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soy de la segunda provincia del país, de Córdoba, y desde aquí formo parte de la línea de Comunicación y Géneros de la Dirección de Capacitación. La Defensoría del Público no tiene capacidad sancionatoria, sino que su tarea es netamente de promoción del derecho a la comunicación. Y cuando digo derecho a la comunicación, me interesa que podamos pensar o ir situándonos en cómo trazamos el vínculo o cómo nos paramos frente a este planteo de entender a la comunicación como un derecho humano. Y ahí es cuando comenzamos a vislumbrar el marco legislativo, el marco normativo que al menos en nuestro país nos ayuda a poder pensar en la comunicación como un derecho y particularmente la comunicación como un derecho y desde una perspectiva de género, ¿no? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que les decía recién, sancionada en el año 2009 en nuestro país, vino a plantear y proponer un cambio de paradigma en torno a la comunicación. Entonces plantea que los medios de comunicación, y ya lo sabemos que tenemos vínculo con justamente los medios de comunicación, porque somos periodistas, porque somos comunicadoras, comunicadores, o porque formamos parte de distintas organizaciones de la sociedad civil y nos vinculamos con los medios de comunicación, pero bueno, definir que los medios de comunicación son agentes de socialización que construyen y proponen y forman identidades, y proponen además un modo de comprender la vida y el mundo. Y además, en el marco de la legislación y como está planteada en esta norma nacional,
tienen justamente que promover la pluralidad de puntos de vista, promover la igualdad de géneros, evitar los tratos discriminatorios y sin duda tener como punto de partida el paradigma de los derechos humanos en su abordaje, ¿no? Y aquí nos interesa siempre poder cruzar en esta necesidad de pensarnos en cómo en Argentina contamos, sí, con marcos normativos que tal vez, y volviendo a escuchar a las compañeras que hablaron anteriormente, tal vez tenemos esa pequeña diferencia, más allá de que el contexto de problematizar la violencia de género viene siendo la misma en todos los países de la región. Perdón, hacemos ahí un vínculo muy fuerte con, no solamente con la definición de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino con una ley que también se sancionó en el año 2009 en nuestro país, que es la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley 26485, que la tenemos como muy familiarizada porque dialogamos mucho con esa normativa, porque también esa legislación nos permitió en nuestro país poder entender el contexto desde donde hablamos de la violencia de género en los medios de comunicación. ¿Por qué hago referencia a esta normativa nacional que ocasionalmente se sancionó en el mismo año en nuestro país? Porque nos ayuda a comprender que la violencia ejercida sobre las mujeres no es solamente la violencia física, sino que además se tipifica, se habla de distintos tipos de violencias, además de la física, la psicológica, la sexual, la económica, la simbólica, la política, y además hay modos en los que se ejerce, de acuerdo a lo que plantea esta normativa, modos en los que se ejerce esa violencia. Violencia doméstica, institucional, laboral, obstétrica, contra la libertad reproductiva, mediática, la violencia en el espacio público y la pública política. Estas últimas modalidades y el último tipo de violencia han sido añadidos hace poco tiempo en esta normativa, en esta legislación, porque justamente en la implementación de esta normativa se ha ido dando cuenta de la necesidad de poder poner una lupa un poco más ajustada sobre algunas características de esas violencias que nos permiten justamente un abordaje integral. Traigo estas dos normativas que nos permiten dialogar permanentemente. Sin embargo, podríamos recorrer una serie de marcos normativos en Argentina que nos ayudan a complementar y a tal vez tensionar el modo en el que desde los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de pensarnos a la hora de construir la información, y no solamente pensado en los noticieros, sino también en todos los formatos audiovisuales, ¿no? Para poder profundizar un poquitín más respecto a qué entendemos por violencia simbólica y violencia mediática, apenas voy a pasar otra vez la cámara. Si les parece, voy a apagar la cámara porque hay como una interferencia para no incomodar. Pero les decía, la violencia, para poder dimensionar la definición de cómo se comprende la violencia simbólica y mediática a la que nos aboca en este encuentro, es la definición justamente de la normativa. La violencia simbólica es aquella violencia que a través de patrones estereotipados, dice la letra de la ley, reproducen dominación, desigualdad, discriminación y naturalizan, y lo veíamos recién en la infinidad de ejemplos en torno a los estereotipos que traían las compañeras, naturalizan esa subordinación de la mujer. Sabemos que esto responde claramente a una estructura de desigualdades mucho más compleja que la podríamos nombrar como el sistema patriarcal o la heteronormatividad, para pensar en los marcos conceptuales, ¿no? Y además poder definir la violencia mediática, que es aquella que a través de cualquier medio de comunicación promueva la explotación de las mujeres y atente contra su dignidad. Acá encontramos el punto de encuentro o el cruce de estas dos normativas que nos sirven para poder comprender, problematizar y pensar el derecho a la comunicación desde una perspectiva de géneros. Desde la Defensoría del Público, ahora se me quedó esto, espérenme, que ha quedado esta
placa. Esperen. Voy a dejar de compartir para poder volver sobre ella y no... A ver ahora. Les decía entonces que... ahí se ve, sí. Les decía entonces que desde la Defensoría del Público y particularmente desde el trabajo que venimos desarrollando desde la Dirección de Capacitación, construimos una serie de recomendaciones para pensar y volver y no irnos tan lejos respecto a los desafíos que tenemos desde los medios de comunicación y como periodistas, comunicadores. Se ha construido una guía de recomendaciones, y la Defensoría del Público tiene un vasto recorrido en la producción de recomendaciones. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de recomendaciones no son anexos a la legislación, sino que son apenas eso, recomendaciones, sugerencias de cómo comprendemos como un organismo público del Estado Nacional los modos en los que podemos ir transformando los abordajes de las violencias contra las mujeres y las diversidades en los medios de comunicación. Entonces hay una serie de puntos, de ítems, que están escritos en esta y la siguiente placa. No me voy a detener en cada uno de ellos porque sin duda cada una de estas recomendaciones implica un desarrollo con muchos ejemplos, pero son recomendaciones para el abordaje responsable de las violencias de género, que tienen que ver con, como bien lo decían las compañeras, con la utilización de las imágenes, con cuáles son las fuentes que vamos a consultar para poder construir una noticia de un modo más certero, más cercano a este derecho a la comunicación, promover las representaciones positivas, no ficcionalizar los casos, darle seguimiento, lo decía Sirenia también en relación a algunos casos testigos, le podríamos decir, de lo que viene sucediendo en México, pero recomendaciones que puedan permitirnos mirar y comprender las violencias de género en el marco de los medios de comunicación como un modo y como un disparador, si se quiere, de por dónde transformar, cuáles son nuestros desafíos. Para finalizar, porque ya la veo a Rosario conectada y ya estamos todas las personas conectadas con pasadas de tiempo, pero sí me interesa, esperen que volví a salir de la proyección porque no se pasaba la última placa. Las recomendaciones construidas por la Dirección de Capacitación de la Defensoría están disponibles en la página web del organismo, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Están allí disponibles. Los desafíos sin duda siguen siendo poder difundir, defender y promocionar el derecho a la comunicación en clave de géneros, poder pensar en cómo avanzamos hacia una equidad de géneros en los medios de comunicación, cuando hablamos de hacia adentro, cómo están compuestos los medios de comunicación y quiénes son, lo decía Sirenia también en los datos que traía del Monitoreo Global de Medios respecto a quiénes son las personas que dan las noticias. Poder promocionar a las audiencias activas. La Defensoría del Público no podría desarrollar gran parte de su tarea sin audiencias activas que estén atentas a lo que sucede en los medios de comunicación audiovisual para poder recibir esos reclamos, apelar fuertemente a la formación y a la sensibilización, y esa es tarea que venimos desarrollando desde la línea y desde la Dirección de Capacitación, desde la línea Comunicación y Géneros en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, para poder promocionar la igualdad, el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado para evitar la discriminación por géneros u orientación sexual. Muy a grandes rasgos, entonces, la tarea que como organismo venimos desarrollando, y sin dudas estos encuentros, este tipo de encuentros nos permiten no solamente acercar algunas de estas herramientas como recursos, como propuestas, para que trasciendan las fronteras, pero sabemos que en términos de fronteras, pensar la comunicación en clave de géneros las desdibujamos bastante, y estos encuentros son los que facilitan justamente ese desdibujamiento de fronteras para poder socializar
material, información, conocer cómo estamos y a dónde estamos paradas y parados en cada uno de nuestros países y cómo podemos articular y acompañarnos en esta tarea. Agradecer infinitamente la convocatoria y, bueno, a disposición, por supuesto. Gracias. Gracias, María Ceballos, por esta gran ponencia y creo que nos has dado mucha información interesante que toda la ciudadanía va a rescatar. Muy bien. Quisiera comentarles que por favor no se desconecten otra vez porque ya en breve en esta rueda de reflexiones finales vamos a enviarles un link formulario para que puedan acceder a la certificación gratuita. Es importante llenar este formulario. Entonces vamos con algunas reflexiones finales. Les voy a decir cómo va a ser el orden, pero también les voy a brindar algunas preguntas de la ciudadanía y de los participantes que han estado atentos. Así que voy a ir mencionándoles para quién cada pregunta. Vamos con Sirenia primero. Tenemos una pregunta de Carlos Palacio. Carlos nos indica, nos dice, en el Perú estamos promoviendo la violencia contra la mujer en todo momento, especialmente desde los medios de comunicación, ¿no? Dan mucha cobertura y se enfocan mal las noticias de violencia contra la mujer. Prácticamente se hace una apología a la violencia. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta y va para Sirenia. La siguiente pregunta que nos hacen, y les pediría un minuto hacer esta respuesta a estas preguntas, para Lenny Cáceres. A ver, nos dice Isabel Vila, como periodistas, ¿qué debemos hacer para reforzar que se respete la imagen de la mujer? ¿En qué debemos contribuir? Eso nos menciona Isabel Vila y esa pregunta va para Lenny Cáceres. La siguiente pregunta la puse más para María Soledad, ¿no? Nos señala Gisela Marroquín. ¿Cuál sería el primer paso para empezar a escribir un artículo, una nota de investigación sobre violencia contra la mujer, ¿no? ¿Y a qué fuentes internacionales una puede acudir? Y bien, y la última, que ya lo vamos a decir cuando Marisol vaya a presentar y vaya a cerrar con broche de oro la presentación de la página web del observatorio. Marisol, esta pregunta siento que va mucho para ti también, que es, Joana nos comenta, ¿qué mecanismos legales tenemos para exigir el control de los medios respecto a sus contenidos, respecto a la violencia simbólica o a la mala cobertura de la violencia de género, ¿no? ¿O se puede esperar solo la autorregulación? Esas son las preguntas, estimadas ponentes. Tenemos un minuto para poder responderlas, así que por respeto al horario y a los participantes. A ver, entonces empezamos con Sirenia Celestina. Muchas gracias, Rosario, y gracias a Carlos Palacios que hace esta pregunta. Muy breve, me parece que son 3 momentos. Por un lado, hacer toda esta base de análisis, me parece muy importante para mostrar con evidencia, ¿verdad? Hacer el llamado con una evidencia de lo que está sucediendo en los medios. Para eso nos han servido los monitoreos de medios. Y con esa evidencia, entonces, ahora sí, ya diagnosticado el problema, pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel me parece que son los procesos de sensibilización para periodistas y para cualquier colaboradora y colaborador de los medios de comunicación. Es decir, mostramos que tenemos esto, cómo lo podemos transformar, y es aplicando la perspectiva feminista o la perspectiva de derechos humanos de las mujeres. Hay un proceso de sensibilización, de capacitación, para que quienes ejercen el periodismo y la comunicación pues tengan estas herramientas para generar otro tipo de contenidos, para producir otras narrativas y entonces transformar la agenda mediática. En el caso específico de la violencia contra las mujeres, algo que nos ha funcionado mucho desde CIMAC, que me parece, es el hecho de sensibilizar sobre las dimensiones de la violencia. ¿Qué pasa cuando una mujer es asesinada, cuando una niña es violentada? ¿Qué implicaciones tiene? Si bien ya es grave el atentado contra su propia vida, tiene implicaciones sociales, implicaciones económicas, implicaciones políticas, pero sobre todo hay un gran mensaje hacia la ciudadanía, y en ese mensaje es donde tenemos que detenernos y crear, construir otras narrativas. Desde el derecho a una vida libre de violencia. Y en un tercer momento, sí apelar a la autorregulación de los medios, pero también apelar al cumplimiento de la normativa. Yo les hablaba del caso de México, que tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de protección de datos personales, la ley general de víctimas. Tenemos todo un marco importante que hace este llamado. Entonces también, además de la autorregulación, apelar a que cumplan
con lo establecido en la ley a las empresas mediáticas y apelar a que incorporen estas medidas en sus protocolos éticos. Hay un trabajo fuerte de incidencia que hemos estado haciendo las organizaciones, las periodistas, y que pues los cambios, las transformaciones culturales son muy tardadas, pero seguramente lograremos algo y lo vamos logrando, ¿no? En México, por ejemplo, este 8M hubo un gran cambio. En años anteriores veíamos una cobertura absolutamente criminalizadora de la protesta de las mujeres, y este año lo que observamos es que las periodistas salieron a cubrir y las periodistas colocaron las demandas, las motivaciones de las manifestaciones, explican qué pasa con la violencia y por qué estamos saliendo a las calles, y ese gran cambio es hacia donde queremos avanzar y es muy esperanzador. Muchísimas gracias a todas por compartir este foro, por estar como participantes, asistentes, pero también a las compañeras con las que compartí la cámara y el micrófono. Muchas gracias a Calandria. Gracias, Ireña. Ahora seguimos con Lenny Cáceres para la pregunta que le realicé. Lenny, creo que tu micrófono está apagado todavía. Creo que Lenny tiene problemas técnicos, me parece. Lenny, ¿nos escuchas? Sí, creo que hay problemas técnicos, pero continuamos con María Soledad entonces. A ver si podemos contestar a la pregunta, ¿cuál sería el primer paso para empezar a No podía activar el micrófono, disculpa. Fácil. Ok, Lenny, qué bueno que te tenemos. Perfecto, Lenny. La pregunta era de Isabel Vila. Como periodistas, ¿cómo dice debemos hacer para reforzar y que se respete la imagen de la mujer, la imagen positiva, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir? Bueno, en principio puedo hablar de lo que tiene que ver con mi historia y con las de mis compañeras periodistas feministas. En principio es importante alzar la voz, poder decir a través de los medios de comunicación, denunciar de distintas maneras esta forma de estereotipar la imagen de la mujer. Otra de las formas es habilitar la palabra, entrevistar a otras mujeres, hablar con otras mujeres, tomar a otras mujeres como fuente. Eso me parece fundamental, creo que lo dijo Sole también, esto de ir buscando las formas. Bueno, en la Defensoría del Público de Argentina vas a encontrar muchísimo material que en Diario Digital Femenino lo compartimos hace años, y esto de habilitar la palabra, de ir a entrevistar a otras mujeres de lo que les pasa en el territorio. Yo me formé como periodista, pero mi mayor formación tiene que ver con el trabajo territorial, ¿no? Con hacer asistencia a mujeres en situación, a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, y cuando empezamos a notar qué les pasa a las mujeres en el territorio, nos sobra letra para poder escribir y habilitar la palabra de ellas, saber qué pasa, y a la vez contribuimos a llevar la información. Que esto también, que las mujeres puedan conocer sus derechos, cuál es la legislación que está vigente en cada lugar, e incluso cuál es la legislación de otros países, y como mencionaba Marisol hoy temprano, hay muchas convenciones y tratados internacionales a los que nuestros países adhirieron, y que como se da, bueno, la plataforma de Beijing es fundamental, y desde ese lugar me parece que, y sobre todo juntarnos en red, el hecho de juntarnos en red nos acompaña, nos ayuda, nos informa, enseñamos y aprendemos a la par, y la verdad es que es muy saludable como mujeres, periodistas, feministas, sentirnos acompañadas, sentirnos con la otra, cuidar y cuidarnos, y para mí va por ahí. Gracias, Lenny. Bueno, Tatiana sí se tuvo que retirar, pero vamos a continuar con María Soledad. Esta pregunta es de Gisela Marroquín, nos señala cuál sería el primer paso para escribir un artículo, una nota de investigación de violencia contra la mujer, y a qué fuentes internacionales uno puede acudir. Sin tener la respuesta acertada respecto a por dónde comenzar, me parece que me animaría a decir que antes de iniciar una nota es poder, en la inquietud periodística, poder conocer las herramientas legales que nos interpelan en la tarea periodística. La responsabilidad de escribir una nota, de estar parada o parado frente a una cámara, tener un micrófono abierto,
construye sentidos y parte de nuestra responsabilidad como periodistas, como comunicadoras y como comunicadores convencidas y convencidos de la necesidad de que los medios de comunicación deben aportar a una vida libre de violencias, conocer los marcos normativos, lo decían recién las compañeras, que nos interpelan, es un buen punto de inicio, un punto de partida. Y además también me parece que aprovechar el momento, tal vez me paro más en términos propositivos, poder hacernos carne todas las producciones que actualmente con las que contamos comunicadoras, comunicadores y periodistas. Trascender las fronteras, aprovechando y capitalizando el trabajo que se viene haciendo durante todos estos años en torno al derecho a la comunicación con perspectiva de géneros, debe favorecer nuestra tarea. Yo al menos me sentaría a comenzar a tipear una nota a partir de esas grandes inquietudes. Y fuentes internacionales para consultar, siempre apelar a parto de lo local, los organismos públicos que vienen trabajando en abordajes con perspectiva de géneros, el sistema judicial que viene avanzando tal vez a una velocidad diferente a la que deseamos, pero sí poder echar mano sobre esos elementos, mirar con atención las políticas públicas que en nuestras localidades aportan a una perspectiva de géneros, interpelar a cuando esas políticas públicas no funcionan, y sí, lo decía Leni recién en relación a los tratados internacionales, que son un poco el paraguas desde donde comprendemos el derecho a la comunicación. Eso. Gracias, María Soledad, por tu respuesta. Y ahora sí, ya cerrando este webinar, agradecemos también a todo el público por haber esperado un tiempo más del previsto, pero siempre los conversatorios nos quedan cortos el tiempo porque hay bastante que analizar y que ver. Así que ahora sí, dejo a Marisol Castañeda para la presentación y el lanzamiento de la página web del Observatorio de Medios. Adelante, Marisol. Gracias, gracias Rosario. Bueno, ya estamos sobre la hora, pero no queríamos... A ver, por acá quiero poner el... espérenme. Para los que están en sala, estoy compartiendo el link, ¿no? Pero si no, también, a ver si lo tengo. Aquí está, ¿lo pueden ver? Sí, ya podemos visualizar. Ya, perfecto, perfecto. Miren, queremos sí, brevemente, porque ya estamos sobre la hora, pero compartirles nuestro bebé, ¿no? El Observatorio de Medios, que tiene, no voy a detallar, voy a entrar, pero hay una descripción de nuestra presentación que buscamos, cuáles son las funciones, las actividades que realizamos, las alianzas que hemos hecho a la fecha y que podemos ir recibiendo para hacer juntos. También hay una sección dedicada a derechos y legislación, ¿no? Donde pueden encontrar la legislación, no solamente vinculado a violencia contra la mujer, sino en general poblaciones vulnerables, en buenas prácticas, las actividades que se realizan con periodistas, campañas. Si quieren inscribirse como voluntarios o en el concurso de periodistas, también pueden encontrar acá información al respecto. Una sección muy importante es temas de agenda. En temas de agenda lo que planteamos son artículos que permiten reflexionar sobre lo que son hoy día tendencias en comunicación, no solamente los temas de representación y presencia de la mujer en los medios, sino, por ejemplo, todo el impacto que tiene hoy día Internet, o la importancia del periodismo de investigación en violencia contra la mujer. Decían una colega, ¿cómo hago una nota de investigación? ¿No? Es diferente hacer una nota informativa que una nota de investigación. Pues aquí hay una reflexión sobre eso. Y en general, también aquí pueden encontrar nuestras alertas. Las alertas son semanales en nuestras redes sociales, pero también hay una reflexión trimestral, un consolidado anual sobre las alertas y recomendaciones. Son muy importante esto porque puede servir para el trabajo de docencia, pero también son evidencia para la incidencia. Estamos pronto a lanzar, desde el próximo mes, un app. Precisamente lo que va a hacer es facilitar a las y los ciudadanos que quieran denunciar, quieran quejarse
los contenidos inadecuados, los temas que hemos mencionado ahora. Va a haber una app que permita ubicar el medio, ubicar el programa y directamente conectarlo con el correo electrónico y bajo el formato que pide la Sociedad de Radio y Televisión o cualquier otro medio, ¿no? También hay manuales, publicaciones para periodistas o personas que quieran entrar al mundo de la comunicación. Y como siempre en nuestras redes sociales también, donde trabajamos las campañas. El 14 de febrero tuvimos la campaña Que el amor tóxico no te salpique, y este mes de marzo fue la campaña Y cómo me ves, imagen de la mujer en los medios. Seguiremos el próximo mes con la campaña El mandato mujer madre, y así vamos a continuar, porque quiero cerrar esto con una reflexión también, ¿no? Hubo una pregunta que Rosario no llegó a leer, pero había una pregunta muy interesante que decía, ¿qué pienso, no? ¿Qué se piensa sobre las estrategias de manipulación que plantea Noam Chomsky o que asigna Noam Chomsky a los medios, ¿no? Estamos haciendo un poquito de reflexión, ¿no? De lo que nos enseñaron en la universidad. Chomsky se inserta, digamos, en la teoría de la aguja hipodérmica, los años 60, muy vigente para algunos hasta la fecha, y dice, ¿no? Los medios plantean estrategias de distracción, crear problemas y soluciones, la gradualidad de los problemas para no hacerlo urgentes, diferir las soluciones, dirigirse al público como niños, motivar por la emoción, etcétera, ¿no? Los fake news, digamos. Entonces, estas son como las estrategias que le reconoce a los medios para poder manipular o influir, incidir en el comportamiento, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos la necesidad del cambio en los medios, creo que es importante pensar desde dos perspectivas. Los medios pueden mejorar desde la oferta, pero también desde la demanda, y la demanda nos lleva al consumo. Y entonces recordemos lo que nos dice Gramsci también, ¿no? Gramsci dice, el poder no funciona si los dominados no participan activamente, ¿sí? Y Martín Barbero nos recuerda el poder del consumo, ¿no? Lo público hace las mediaciones, no recibe pasivamente todo, lo consume y lo resignifica, ¿no? Entonces, esto para remarcar cuán importante es trabajar, por un lado, la incidencia en los medios de comunicación, el reconocimiento, la deconstrucción de los estereotipos y las representaciones, ¿no? Para generar evidencia y cambios, pero también es importante trabajar la educación mediática. Es importante ser interpeladores críticos con la audiencia, ¿no? Esas estrategias o esos medios tienen rating, funcionan porque también hay quien los consume. Y entonces es importante trabajar también educación mediática para utilizar los lentes de género, para deconstruir e identificar los estereotipos que están detrás, y solo después de eso poder utilizar lo que un compañero preguntó, ¿y qué hacemos para denunciar? ¿Solo la autorregulación? No. Existe mecanismo de quejas y denuncias, precisamente, que las y los ciudadanos pueden hacer llegar. A veces vemos muchas quejas en las redes sociales, pero eso no se traduce en denuncias. El Observatorio de Medios y la página web también va a recuperar un espacio donde podamos hacer llegar nuestras quejas, denuncias, mejoras a los medios de comunicación, producto de una educación mediática. ¿Los medios pueden mejorar? Sí, desde la oferta, pero también desde la demanda, desde un consumo crítico. Muchas gracias. Gracias, Marisol, por la reflexión y por la presentación. Ahí Marisol en el chat ha dejado el link para que puedan ingresar, revisar la página web del Observatorio de Medios, cada sección que está bastante interesante, y por supuesto próximamente va a estar la aplicación lista para que ustedes también puedan utilizarla. Perfecto, creo que ya no puedo decir más porque estamos sobre la hora, pero de todas maneras agradezco a cada una de las ponentes. Marisol, muchas gracias. Gracias, Irenia Celestino. Gracias, Lenny Cáceres, Tatiana, que seguro nos está escuchando, María Soledad Ceballos. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones e informaciones que nos han brindado, y a toda la ciudadanía por estar presente y dar su tiempo para escuchar este webinar. Será en otra oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Un saludo afectuoso para cada uno. Gracias. Chao.